Hola, bienvenidos a nuestro webinar. Los saluda Gisela Namías, Regional Manager de GTA. Hoy estamos con Marlon Molina, Certification Officer de Computer World University. Hola Marlon, muchas gracias por acompañarnos. No, Gisela, todo un placer. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que estamos muy emocionados con esta alianza. Gracias. Marlon nos estará presentando Business IT, una prestigiosa certificación que hemos incorporado a nuestro portafolio de certificaciones profesionales. Antes de iniciar, quisiera comentarles la dinámica que seguiremos el día de hoy. Les solicitamos mantener tanto sus cámaras como los micrófonos desactivados. Y al final, utilizaremos el chat para que Marlon nos dedique unos minutos para una ronda de preguntas. Este webinar está siendo grabado y estará disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Permítanme comenzar comentándoles brevemente sobre Global Trust Association. Somos una empresa joven. Nuestro foco principal es proporcionar herramientas a la industria de la formación para que los profesionales de hoy potencien su talento y mejoren su reconocimiento mediante certificaciones profesionales. Y a su vez, las organizaciones pueden aprovechar el adquirir talento que aporte mayor valor a su negocio. Nosotros garantizamos un riguroso esquema de certificación, puesto que nuestros procesos están alineados a la ISO 17024, asegurando la fiabilidad de nuestras certificaciones a nivel global. Nos respalda la prestigiosa BSI a través de las certificaciones ISO 20000, ISO 27000 e ISO 9000. ¿Qué certificaciones ofrecemos? Aquí les presento el portafolio de certificaciones que manejamos actualmente. Como pueden observar, están divididas en dos grupos. Las que se orientan al Business Management, como por mencionar algunas, Risk Management, Business Continuity Management, Emergency Management, y las orientadas a Transformation Management, entre las que destacan Digital Transformation, Cloud Computing, DevOps Master, Lean Management, y por supuesto, la prestigiosa certificación Business IT, que hoy les vamos a presentar con Marlon Molina. Para aquellos que estén interesados en sumarse a nuestra red de partners internacional, o bien para los que deseen certificarse, aquí les dejamos nuestros datos de contacto. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Marlon Molina. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. Muchísimas gracias y como he dicho, estamos muy emocionados de haber hecho esta alianza con GTA. Soy Marlon Molina, yo soy el Certification Officer en Computer World University. Luego os voy a contar quién es Computer World University y cómo se relaciona con IDG. Y como bien has dicho, me gustaría hacer una introducción principalmente a la tercera plataforma, lo que nosotros llamamos la tercera plataforma de la tecnología, que es básicamente entender el momento que estamos viviendo hoy, que es el momento de la era digital, y que justamente es una introducción pues maravillosa, no solamente para contaros qué es la certificación Business IT, sino para deciros un poco de dónde nace, dónde encaja y cuáles son las oportunidades que hay detrás de esta certificación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a Global Trust Association por la invitación y gracias por también haber sellado con nosotros esta alianza que consideramos muy importante. Bueno, como he dicho, me gustaría hablar un poquito de la evolución. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuál es la tercera plataforma? Y al final vamos a hablar del Business IT. Esta gráfica que estáis viendo aquí, me gusta mucho presentarla, principalmente cuando hablamos de transformación digital y cuando explicamos algunas de las cosas relevantes, porque no sé si vosotros habéis escuchado esa frase que solían decir además nuestros padres o nuestros abuelos, y decían que todo tiempo pasado fue mejor. Realmente no es verdad. Bueno, al menos no para mí. A mí no me habría gustado vivir en los años anteriores, honestamente, y los años actuales, el momento actual en el que estamos viviendo, es un momento fabuloso. Esta diapositiva lo que muestra es en la historia desde el año 1500 las cosas que se han ido desarrollando, y lo que he hecho es listar, digamos, algunos de los hitos tecnológicos que ha tenido el planeta. Y ha arrancado en 1500, básicamente 1400
80 hacia adelante, porque hacia atrás no hay nada o hay muy poca cosa, ¿no? Y alguna sí ecuación matemática, pero no grandes momentos que pudiéramos marcar en la historia. Como podéis ver, hemos ido creciendo, qué sé yo, en los años 1700, como la máquina de vapor, por ejemplo, la máquina de escribir, la bicicleta, yo creo que es un invento fabuloso. En el siglo de 1800 hemos llegado, por ejemplo, a tener la lámpara eléctrica, el teléfono ha sido también muy importante en la comunicación y, por ejemplo, también en la parte sanitaria. 1900 ha tenido bastantes más hitos importantes como el poder haber ido a la luna, por ejemplo, el PC, que estamos hablando ahora de tecnología, bueno, pues esta segunda mitad del siglo yo creo que ha sido importantísima. Pero el caso es que llegas al año 2000 y haces una lista gigantesca de cosas. Y a lo que quiero llegar, y que ahí la podéis leer, porque hay una cantidad de cosas impresionantes, es que hoy es muy difícil que nos sorprendan. Es muy difícil que alguien venga, nos muestre algo y que te quedes boquiabierto, ¿no? Que te lo puedas creer. O sea, hoy nos cuentan que, por ejemplo, alguien ha hecho una aplicación para detectar el cáncer enfocando con un teléfono móvil, ¿sí?, a la piel y te lo crees, ¿no? Investigas un poco más, pero te lo crees, es posible, ¿no? Son cosas que no nos sorprenden. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una era digital y es una era disruptiva y es una era que va a toda velocidad, a toda velocidad. Entonces, ese es uno de los cambios muy importantes y es una de las cosas que tenemos que entender del punto en el que estamos, con lo cual evidentemente es necesario que podamos adecuarnos y que podamos adaptarnos a ese momento. Eh, Desde esa perspectiva, hay una cosa que nos gusta enseñar y cuando hablamos de estas temáticas, y es que hay que entender también que la tecnología es muy joven, ¿no? Yo asesoro a grandes empresas, estoy en el comité asesor, además de sus directivas, y una de las cosas que me suelen decir es que tienen, digamos que un reto con la tecnología y es el hecho de que construyes algo hoy y dentro de un año o 2 años está obsoleto. Y entonces preocupa muchísimo. Y el caso es que como la tecnología acaba de nacer, realmente tenemos una experiencia muy limitada. O sea, pensar que como tecnólogos, yo soy ingeniero informático, por ejemplo, y como tecnólogos tenemos escasas 4 décadas, vamos para 5 décadas de conocimiento, acumulando conocimiento en la tecnología. O sea, somos unos bebés dando los primeros pasitos, y es que son pasitos, además muy curiosos, y cuando digo bebés es porque si lo comparas contra pues, los financieros, que sabemos que habían directores financieros y de proyectos incluso en la construcción de las pirámides y de todo lo que se hizo en el imperio de egipcio, o los médicos desde que están, los astrónomos, los abogados, sabemos que llevan siglos acumulados de conocimiento. Sin embargo, los tecnólogos llevamos muy poquito, pero sí hay una gran diferencia y es que la tecnología paga muy bien. O sea, lo que se hace con tecnología se empieza a obtener beneficios prácticamente de forma inmediata. Con lo cual, como podéis ver, en esas 4 décadas, desde 1980 hasta el 2020, hemos dado unos saltos de gigante, o sea, porque hemos arrancado, por ejemplo, llegando a la Luna, que es un hito tremendo, ¿no? Ahora vamos a volver, pero solo que volvemos en otras condiciones. Y seguramente habéis visto que la semana pasada SpaceX, una empresa privada por primera vez con una persona que es muy innovadora, ya ha lanzado, ya envió astronautas al espacio y además hace que el cohete vuelva y se estacione, no se pare. En la plataforma de lanzamiento. Entonces, ahora ya con otras condiciones, pero bueno, hemos arrancado por ahí, hemos pasado un hito que a mí me gusta marcar el hito del iPhone, porque de la misma forma que Bill Gates en algún momento con Microsoft dijo que le gustaría tener que cada persona en cada hogar, perdón, no cada persona, en cada hogar hubiese un computador, pues de la misma forma ahora que, por ejemplo, lo que dijo Steve Jobs, el de Apple, no fue que inventó el teléfono o el smartphone, como lo conocemos, pero sí fue el que dijo que le gustaría que cada persona tuviese uno de ellos, ¿no? Hasta el punto en que en el año 2014, por ejemplo, hemos visto a Google lanzar
tecnología, no el coche, pero tecnología para que un vehículo vaya solo, con lo cual no solamente es la tecnología la que está habilitando, hay una cosa que es muy relevante en todo esto y es la parte social. Cuando vi el coche, porque yo tengo el carnet de conducir y puedo llevar mi coche, pero entonces no me parecía tan impresionante como cuando vi una persona ciega subir a ese coche, decirle que lo llevara a un sitio, ¿sí? Y el coche le llevó. Entonces ahora hacemos tecnología además que no solo nos hace este planeta que funcione como uno solo, sino que además es inclusivo con aquellos sectores que antes no lo eran, ¿no? Porque hemos estado creando tecnologías que no son inclusivas. Por ejemplo, los teclados que solemos utilizar, seguro que la mayoría de vosotros está accediendo con una PC y tiene un teclado de estos teclados antiguos. Yo tengo el mío aquí enfrente, que se puede ver ahí en el gráfico. Y, y esos teclados, pues tienen condiciones como para personas que tengan manos y dedos, ¿no? Pero hay personas que necesitan comunicarse de formas diferentes, con lo cual estamos creando tecnología inclusiva y entonces es una evolución absoluta y son unos condicionamientos muy interesantes en la sociedad que están siendo marcados por la tecnología. Y antes de explicar qué son las tecnologías de la tercera plataforma, me gustaría utilizar esta gráfica que además tiene mucho que ver con la ley de Moore de la fundador de Intel, porque a la velocidad que vamos, realmente lo que está pasando ahora es que cada paso que damos es un paso exponencial y no un paso lineal. O sea, normalmente si damos 30 pasos lineales, o sea, 1, 2, 3, 4, nos desplazamos alrededor de 30 metros, pero si fuéramos dando pasos exponenciales, o sea que el primero tiene 1 metro, el segundo tiene 2, el siguiente tiene 4, 8, 16, 32, 64, 128, ¿sí? Y vamos de esa forma, 30 pasos nos llevarían a la luna. O sea, en 30 pasos llegaríamos a la luna y es exactamente lo que está pasando hoy, que estamos dando pasos tan agigantados, pasos exponenciales que nos llevan y nos posicionan básicamente, nos llevan al espacio y nos llevan a la luna directamente. Bueno, os voy a comentar más adelante quién es IDG, pero tanto IDG como IDC, que somos empresas hermanas, hemos creado y hemos acuñado una frase que llamamos tecnologías de la tercera plataforma, y es básicamente para referirnos a las tecnologías que están guiándonos hoy, que hoy nos están llevando en esta era digital. Con esta gráfica voy a intentar explicar lo que era la primera plataforma, la segunda y la tercera, pero tengo un objetivo principal que es centrado en la sociedad. O sea, lo que más me interesa es el cambio social. Como he dicho, la tecnología tiene escasas 4 décadas, por eso es importante verlo en perspectiva y seguramente, estoy seguro, como no tenemos las cámaras puestas, pero seguro todos los que estáis ahí al otro lado sois muy jovencitos y esa primera fotografía que está en blanco y negro, que estoy marcando ahora, es muy antigua, seguro la has visto en historia o en alguna película muy antigua. Y esos eran los primeros computadores, ¿no? Esas eran las primeras salas de computadores. Y eran computadores tan básicos que solamente sabían sumar, no sabían hacer otra cosa, solo sabían hacer sumas. De hecho, hoy siguen haciendo sumas, ¿no? Una resta es una suma negativa, una multiplicación es un conjunto de sumas, pero básicamente no hacía otra cosa, solo sabía sumar, son los llamados mainframes. Para poder acceder a él había que venir y sentarse aquí en esta zona, ahí con esa sillita. Además, ni siquiera tenía pantallas, se metían unas tarjetas y de esa forma interactuabas. Pero el caso es que los mainframe lo que hacían era centralizar, ¿vale? Lo que hacían era centralizar. Ya voy a volver a eso. La segunda plataforma de la tecnología llegó básicamente de la mano del PC, fue aproximadamente a mediados de la década de los 80, o sea, 1985 más o menos, es la época en la que llega la segunda plataforma, que es esa plataforma, como digo, donde básicamente llega un PC. ¿Y qué cambia? Cambia el hecho de que yo ahora puedo hacer cosas, o sea, y que en algún momento me puedo imaginar en muchas empresas que pueden tener un computador personal por el tamaño que tenía, que para operarlo por una sola persona, personal, pero además lo puedo tener en las diferentes viviendas. Y entonces me da bastante más independencia. Hasta que llegamos a la tercera plataforma, que la tercera plataforma pues coincide con las tecnologías disruptivas, aquellas tecnologías que llamamos hoy disruptivas, que están principalmente motivadas por
cloud computing, la movilidad y evidentemente llegan a otras tecnologías, pero por ejemplo, una de las características es que es sin cables, ¿no? Entonces, quiero que noten esto, es importantísimo, porque en algún momento podríamos llegar a pensar si realmente estas tecnologías se han creado consecuencia de el cambio de la sociedad o si la sociedad realmente está cambiando consecuencia de las tecnologías. O sea, fijaros en esto. En el mainframe, regreso a la primera, está conectado y la única forma de acceder es si yo entro a esta sala. Y es la única forma de acceder a tecnología. Todos los que estén trabajando tienen que trabajar estrictamente para eso. En la segunda plataforma ya tengo más independencia porque tengo PCs, hay chips, yo puedo programar. De hecho, llegan distintas marcas. Al inicio, incluso era IBM el que más o menos guiaba y se empezaban a llamar compatibles. Pero ahora llegamos a la tercera plataforma donde estamos sin cables. Y yo me muevo, puedo ir a cualquier parte y seguir accediendo a los datos. Es impresionante. Y ahora mirar la sociedad. La sociedad previa, como he dicho, esto es básicamente 1985, o sea, mediados de los 80s. Y de hecho, cosas que pasaron en las sociedades es que previo a esto vivíamos en una sociedad de un mundo de monopolios, o sea, una centralización, los gobiernos eran los que decidían todo, los gobiernos eran los dueños o interventores de los bancos, de las aseguradoras, de la energía, de las telecomunicaciones. Cuando llegamos a 1985, de hecho, 83, 84, 85, Inglaterra arranca la privatización y esta revolución para poder hacer marcas y que puedas elegir, ¿no? Cambiarte de banco, por ejemplo, elegir cosas, y llegan las marcas y las corporaciones, y justamente cuando han llegado los PCs. Y ahora que estamos en la tercera plataforma, que además coincide con la industria 4.0, un término acuñado por Siemens, inicialmente el gobierno alemán y después la Unión Europea, llegamos a un punto en el que el usuario es el que manda, porque el usuario ahora tiene toda esa capacidad de que si quiere comprar en otro país, compra en otro país. O sea, realmente no tiene que ir directamente a la tienda que tiene al lado. Si no le satisface, sencillamente busca, ¿no? Se han acabado básicamente las fronteras. Entonces, mirar cómo esta evolución de la tecnología ha ido coincidiendo perfectamente con cómo la sociedad se ha ido adaptando y readaptando a la tecnología. De esa forma, llegamos a este punto que es otra forma de enfocarlo. Teníamos a personas que vivían dentro de una burbuja y que solo podían estar dentro de esa burbuja con esos límites que le ponía el gobierno socialmente, tecnológicamente, el mainframe. Pero en la segunda plataforma ya pudo elegir, aunque sí es verdad que los productos eran todos muy similares, pero bueno, podía elegir, ¿no? Y podía elegir incluso irse cambiando. Pero hemos llegado a una tercera plataforma donde no solamente puede elegir, los productos son de la forma que quiera, el mismo usuario tiene la capacidad de crear sus nuevos productos, de cambiar de marcas, de buscar cosas, no todas tienen que ser circulares, otras pueden ser triangulares o pueden tener distintos formas, etcétera, ¿sí? Y tiene un mundo, pero además ha roto las barreras, ¿no? Y el usuario es más grande, todo se construye alrededor del usuario y trabajamos alrededor del usuario. Esa es la era, la época que estamos viviendo y que esa es parte de las reglas que tiene en este momento la era digital. Y bueno, para cerrar esto, ¿cuáles son esas tecnologías y cómo se lanza todo esto? Básicamente vienen dados por la transformación digital. La transformación digital es el disparador, es también la excusa si quieres verlo desde otra perspectiva. Normalmente, muy similar a lo que pasó en el año 2000, ¿no? Que cuando cambiaba el milenio, lo usamos de excusa para cambiar toda la tecnología. Bueno, esta es la excusa para movernos. De hecho, es verdad que el COVID, la pandemia en la que estamos, ha acelerado todo esto, pero igualmente se sigue diciendo que lo que ha acelerado es la transformación digital, ¿no? Entonces, la transformación digital es lo que nos lleva a decir, ok, yo tengo que vivir en esta era, ¿por qué no me adapto a esta era? Si vamos a migrar hacia esta era y vamos a ir a vivir a esta nueva era, pues entonces lo que tengo que hacer es adaptarme. Luego, las tecnologías estas tecnologías tienen un orden, además, y yo creo que es muy importante entenderlo. La tecnología que lo disparó todo es cloud computing.
¿vale? Cloud Computing es la tecnología que ha disparado todas estas tecnologías. De hecho, Cloud Computing es prácticamente un sinónimo de Internet. O sea, cuando decimos cloud, decimos Internet. De hecho, la parte de cloud nube es porque los informáticos y los de telecomunicaciones principalmente, cuando dibujaban Internet, lo dibujaban con una nube. Entonces se decía cloud y terminó siendo Cloud Computing. Pero Cloud Computing es el que nos ha permitido que poder tener pues el correo electrónico, acceder desde la nube de cualquier parte, ¿sí? Poder movilizarnos, poder alquilar computación, etcétera. Y desde el año más o menos 2014, 2015, se formalizaron los modelos de cloud, y cloud básicamente lo que hizo fue crear, ¿sí? O disparar una tecnología que se llama movilidad. La movilidad es esta que me permite, de hecho, ahora que hemos estado con esta pandemia y la mayoría que hemos estado trabajando desde casa, podemos trabajar desde casa porque eso es parte de la movilidad, ¿no? Podemos acceder a los datos de forma móvil, y eso es gracias a cloud computing. Claro, ahora el hecho de que yo me mueva y de que pueda además tener todo esto conectado y distintos tipos de dispositivos, hace que llegue una tecnología que se llama Internet de las Cosas, que esta sería la 3, ¿vale? Internet de las Cosas está motivada y gracias a la movilidad. Internet de las Cosas que tiene que ver con que yo puedo conectar prácticamente cualquier cosa, pero yo creo que lo más importante del Internet de las Cosas es el hecho de que puedo inventar cualquier cosa, que cualquier dispositivo, el que se os ocurra, lo puedo inventar gracias a que existe la movilidad y que existe, ¿sí?, esa capacidad de conexión y de poder unirme a recolectar datos. Y como estamos hablando de datos, la cuarta de estas tecnologías es Big Data. Está muy evidentemente asociada a estas dos, pero Internet de las Cosas, por ejemplo, genera tantos datos que ya los humanos no podemos de la forma tradicional, y necesitamos distintos tipos de herramientas para poder trabajar, evidentemente, y gestionar Big Data, ¿no? Y entonces Big Data nos ha cambiado mucho, porque al poder hacer esos tipos de análisis cruzando datos de distintas fuentes a una gran velocidad, y además gestionando enormes volúmenes de datos, pues ha hecho que podamos descubrir cosas que en otros momentos no tendríamos, o que podamos responder a preguntas. Esa es quizás una de las claves y de lo más importante, responder a preguntas que antes era muy difícil o prácticamente imposible llegar a obtener esas respuestas. Con lo cual, Big Data nos ha transformado. Y cuando hemos tenido la capacidad de tener tantos datos y suficientes datos, entonces llega la inteligencia artificial o toda la parte de computación cognitiva que nos ayuda a procesar esas ingentes cantidades de datos, pero además encontrar patrones automáticamente, entrenar máquinas, generar programación de una forma distinta de como lo veníamos haciendo. Esos son parte esta es la tercera plataforma. La tercera plataforma de la tecnología la dispara, como he dicho, Cloud Computing. Está basado en la transformación que tienen que hacer las organizaciones, esa transformación digital, y este es el recorrido que haría normalmente una organización, y de hecho es la misma forma que nosotros hemos estructurado nuestra certificación, y ahora paso a hablar de la certificación para ir en tiempo. Basado en todo esto que estaba ocurriendo, hemos creado un programa en Computer World University. Hemos creado un programa para justamente entenderlo y poder dominarlo desde la perspectiva del lenguaje principalmente. Porque claro, ahora seguramente yo creo que a la mayoría de vosotros os pasa que cada conversación que tienes es inevitable que lleguen palabras como robótica, que lleguen palabras como Internet de las Cosas, o que se hable de inteligencia artificial, ¿sí? Que se mencione. De hecho, cada vez más lo vemos en el cine, etcétera. De hecho, la gran mayoría de lo que se pone en el cine de inteligencia artificial lo ponen mal, no se le parece en nada a la realidad, ya os lo digo, ¿vale? Pero igual, o sea, está en el vocabulario, está en las conversaciones que tenemos con las familias, con amigos, en la empresa, evidentemente, y entonces es tan necesario que en este momento podamos dominarlo. Así que bueno, con todas esas personas que veis ahí en pantalla y algunas más, hemos creado y constituido esta certificación. Entonces, para hablaros de la certificación, me tomo un minuto y os cuento quién es IDG.
IDG es la empresa número 111 del Forbes. Fue fundada en 1964 por Pat McGovern en Boston. Su headquarters sigue estando en Boston. En este momento estamos en más de 140 países. Es la empresa más grande de medios. Básicamente todo lo trabaja vía marcas. Por ejemplo, IDG Communications es el dueño de las marcas que seguramente conoceréis como Computer World, PC World, Macworld, Network World, CEO.com. O sea, todas estas revistas que en algún momento fueron publicaciones, ahora son webs y revistas digitales en todo el planeta. Y luego es el dueño de IDC, que seguramente también le conocéis porque IDC es el que hace las predicciones, ¿no? Es esta organización que viene y dice, bueno, pues en el año 2030, de hecho os voy a dar una de las predicciones, en el año 2030, si comparamos 2030 con 2020, en 2020 tenemos el 3% del Internet de las cosas que va a haber en el 2030. Fijaros todo lo que queda por hacer, todo lo que queda por hacer. Bueno, el que hace todos esos análisis y todas esas predicciones, y luego seguramente la falla, la mayoría es IDC, pero bueno, sí, se acerca bastante, se acerca bastante. Entonces, este IDG es el dueño de Computer World University, por ejemplo, que es la marca con la que hemos creado esta certificación. Esta certificación nace para cerrar el círculo, para completar lo que yo llamo los 4 pilares del conocimiento en la era digital. Previo a la era digital, y si revisas los MBAs, los MBAs están muy basados en el conocimiento en finanzas, en gestión y en la parte del marketing. Esos son los 3 pilares que tienen los MBAs y por lo tanto son los 3 pilares que tienen la mayoría de los directivos de una organización. Si ves, él se siente muy cómodo, el directivo, él o ella, se sienten muy cómodos trabajando con los estados financieros, con el balance, lo entienden, lo interpretan perfectamente, se sientan con el contable y tienen unas conversaciones maravillosas sin ningún problema. Y lo mismo pasa con el plan de marketing, lo mismo pasa con todos los temas asociados a la gestión. Pero sí es verdad que cuando se sentaban con el de tecnología o cuando se sientan aún en muchos casos con el de tecnología, no ocurría lo mismo. Era muy incómoda esa conversación. Yo la he vivido cientos de veces, no exagero, cientos de veces, en el que es incómodo porque no hablamos el mismo idioma, porque no se entiende, porque no estamos aterrizados de la misma forma. Y es porque necesitábamos un pilar más y ese pilar es la tecnología. Y además está yo creo que muy bien fundamentado, primero porque la tecnología es el idioma de la era digital, porque dice PMI, por ejemplo, que más del 90% de los proyectos o están creando una tecnología o están basados en una tecnología. Fijaros eso, o sea, o están creando una tecnología o basados en una tecnología. Pensar que ahora con la pandemia y el COVID, la gran mayoría de las cosas que salieron a hacer las empresas eran temas tecnológicos, temas tecnológicos. De hecho, ahora estaba justo antes de conectarme, estaba leyendo una noticia de Google que está reforzando Meet, la herramienta de reuniones, porque les está robando el mercado Zoom, esta que estamos utilizando, y porque ¿qué hay más popular en este momento que las herramientas de reunión, ¿no? Entonces, todo es o basado en una tecnología o creando una tecnología. Y la otra es porque el punto 3, yo creo que el negocio ya es hora de que aprenda, ¿no? En algún momento yo empecé a enseñar y cuando enseñábamos gestión de los servicios, le decíamos a los tecnólogos, tienes que aprender el idioma del negocio, tienes que aprender a hablar con los del negocio. De hecho, yo hice MBAs además para poder hablar con los del negocio. Pero ahora ya es hora de que los del negocio vengan y hablen de tecnología también. Entender la tecnología es una responsabilidad para poder tomar decisiones, porque si es verdad el punto número 2, pues estamos tomando decisiones, necesito entender la tecnología. Y al final del día, lo que he dicho, a todo el mundo le gusta hablar hoy de tecnología. Así que lo que hicimos fue crear una certificación que yo podría resumir como tecnología para no tecnólogos. No está orientada a los ingenieros informáticos, si bien es cierto, hay muchos certificándose, pero es tecnología para no tecnólogos. Os voy a contar lo que hicimos. Lo que hicimos fue contactar con estas empresas y generar unos dominios que están basados en las tecnologías de las que hemos hablado, como la movilidad, cloud computing, Internet de las cosas, blockchain, el dato, machine learning, inteligencia artificial, la transformación digital, big data y la ciberseguridad. Y entonces están ordenadas no en orden de relevancia aquí. Y entonces,
¿qué fue lo que hicimos con esto? Pues contactamos a los líderes en cada uno de estos temas. Entonces, en este caso, por ejemplo, a Dell, le pedimos que nos ayudara con el módulo de movilidad, a Fujitsu que nos ayudara, Fujitsu nos ayuda en transformación digital, no estaba tan perfecta la imagen. IBM nos ayuda con la inteligencia artificial, LifeRay con transformación digital, Oracle con blockchain, ServiceNow nos ayuda con la parte de gobierno de las TIs, Symantec en ciberseguridad, SAP en Big Data, ¿sí? Intel con el Internet de las cosas, Google también con inteligencia artificial, y Hewlett Packard con Cloud Computing. Cada uno de ellos, que son especialistas ahí, nos ayudaron a crear esta certificación y les pedimos tres cosas. La primera de ellas es que nos dijeran cuáles eran el lenguaje que se tenía que dominar, cuáles eran todas esas palabras, definiciones que era necesario dominar. La segunda, cómo podría alguien no tecnólogo reconocer y entender las tecnologías que necesitaría utilizar para resolver un problema en particular. Y tercero, cómo podría aplicarlo al negocio. Y esos son los tres componentes que en cada uno de los módulos se van dando y cada una de estas organizaciones nos ha ayudado. Y tenemos además masterclass grabadas con personas de cada una de estas empresas, pero de hecho de alto nivel. O sea, en Intel es el Regional Manager Country Manager de España, Hewlett Packard es el Regional Manager de Europa, en Google es el que dirige la parte de Machine Learning para el sur de Europa, etcétera. O sea, son directivos, personas que entienden perfectamente el negocio, quienes nos dieron el contenido y además grabaron masterclass para crear esta certificación, y ellos se mantienen como sponsors del programa. Así constituimos un canal de certificación y creo que lo he dicho ya completo. Tenemos los sponsors, que son los que han trabajado con IDG y Computer World University, que es el dueño, para controlar esto. Tenemos una organización además que gestiona toda la parte de calidad y da soporte. Y tenemos tres organizaciones que son las que acreditan, una de ellas y que se ha incorporado ahora, Global Trust Association, como entidades de acreditación, que son los responsables de cuidar que el programa se desarrolle correctamente y trabajan con las instituciones académicas y con los centros de formación para ayudarles tanto a los profesores, a los estudiantes, y les ayudan a completar el ciclo y a entregarles el certificado, como que se puede ver aquí. Entonces, es un programa global. Estoy muy satisfecho de que ya tenemos personas certificadas en todo el planeta. Tenemos contratos, de hecho, de tamaños enormes, como el gobierno chino, en el Departamento de Educación, o el Ministerio de Educación, que ha hecho un contrato para formar profesores y estudiantes en todo el país, o sea, porque son todos considerados situaciones estratégicas. Bueno, como sé que la mayoría veníais de Latinoamérica, he puesto algunos testimonios que tenemos de algunos sitios, como podéis ver, de Costa Rica, República Dominicana, de Chile, de Estados Unidos, de Panamá. Hay muchas de estas historias que a mí me han llamado muchísimo la atención, porque en algunos casos además es gente de informática que no era el target, es todo lo demás, pero que pueden venir, por ejemplo, Eli en Estados Unidos, que lleva contratos grandes con el gobierno de los Estados Unidos en Washington, y que por medio de día a día, como decía, todo lo que estaba gestionando era básicamente tecnología, o un periodista en Chile que además nos contactó para decirnos que le había cambiado porque todas las noticias que estaba recibiendo tenían que ver con tecnología, ¿sí? Y era tan importante. Y otras que me resultan impresionantes, como una profesora de primaria en Costa Rica, donde por ejemplo, se ha certificado, y ella dice, bueno, los niños, los pequeños, o sea, estoy hablando de primaria, dice, los pequeños me preguntan y vienen y me dicen, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? ¿Cómo me voy a quedar muda? ¿Cómo no le voy a explicar qué es, no? Y después, evidentemente, grandes proyectos y grandes empresas, por ejemplo, aquí más de 50,000 personas del comercio, ¿sí? Que tienen que transformarse en España, por ejemplo, y Carlos Martí, que dirige la asociación, todos sus directivos certificándose y trabajando para poder
poder entender y para poder plantear proyectos, porque antes de eso lo único que tenían era miedo, ¿no? De cómo vamos a enfrentar todo esto de la tecnología, cómo vamos a ser capaces de poder crear soluciones y proponer soluciones o incluso entender las soluciones que alguien más me venga a presentar si yo no domino el lenguaje, ¿no? Entonces, son ejemplos de casos de éxito más que nada de testimonios, diría yo, que me han resultado muy interesantes y bueno, que quería aprovechar para poner algunos y que los pudierais ver. Bueno, con esto termino en tiempo, porque mi intención era hablar 35 minutos. Quiero dar las gracias una vez más por invitarme a la sesión. Evidentemente quiero responder a todas las preguntas. Ahora mi trabajo es acompañar a Global Trust Association en este camino y evidentemente para poder ayudar a todas las organizaciones académicas y los centros de formación. Una de las cosas que vamos a hacer próximamente es anunciar la fecha del Train the Trainer para preparar a los profesores, que es uno de los primeros pasos para que conozcan. Además, Gisela, antes de devolverte el micro, y porque me encanta tener micro, pero antes de devolverte el micro, una de las cosas que hemos visto también que ha resultado muy potente es que las personas que llevan la parte de operación, o sea, la gestión de operaciones o la dirección de operaciones de los centros académicos o de las escuelas de negocio o de los centros de formación, también participen del Train the Trainer, ¿vale? Para que conozcan bien el producto y sepan asignarlo y trabajar bien con el producto, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, doy las gracias y pasamos a la siguiente parte para responder a cualquier pregunta que puedan tener, ¿vale? Entonces voy Muchísimas gracias, Marlon. terminar Sí, de compartir excelente. y volvemos. Excelente. Bueno, yo los invito a todos a que puedan utilizar el chat para poder hacer las preguntas que puedan surgir. Personalmente quisiera adelantarme. Conversaste mucho sobre los aportes que tienen esas grandes marcas. Es muy interesante, muy importante. ¿Algo que quisieras puntualizar sobre esos aportes, esas grandes marcas que han ayudado a elaborar esta certificación? Claro, de hecho, a ver, digamos que desde Computer World era fácil llamarles y plantearles el proyecto, pero les ha encantado, o sea, la primera les gustó muchísimo, porque tenemos que pensar en una cosa, no sé si la audiencia, qué tantos informáticos hay, pero seguramente saben que hablando con con el lado del negocio, a veces cuesta explicarles las razones de la tecnología o las razones o los beneficios que podría tener un proyecto de Internet de las Cosas, de cloud, de por qué tengo que primero migrar a cloud antes de hacer movilidad, etcétera. Y entonces encontraron una oportunidad maravillosa para poder venir y contarle a quienes no son tecnólogos y decirles por qué deberían saberlo, ¿no? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Y entonces yo creo que la participación ha sido fenomenal. Hemos hecho, de hecho, en algunas ocasiones hemos incluso reactivado conocimiento, he vuelto a grabar algunas de los materiales para ir actualizándolos, porque también es una de las tareas que tenemos, que cada 2 años actualizamos el contenido del curso, es parte del ciclo que tiene de vida. Y para ellos ha sido, como he dicho, muy importante. En muchas ocasiones, además, hemos tenido eventos masivos aquí en Madrid, por ejemplo, en el Google Campus, hemos tenido eventos en el que he estado, evidentemente, en el centro de Google, o sea, que estaba Google por ejemplo, ahí mismo en Google vino su competidor IBM, además, a hablar también de estas cosas, porque son todos del grupo. Tenían capacidad para 350 personas en el sitio y hemos dejado a más de 200 que no pudieron entrar, por ejemplo, del interés de todo el mundo que quiere aprender a hablar el lenguaje digital y que necesita hablar el lenguaje digital. Entonces yo creo que hemos tenido experiencias maravillosas y el compromiso de estas marcas pues también es muy elevado y tienen un interés particular de que todo el mundo pueda dominar el lenguaje digital. Nos está preguntando Boris Alcántara, ¿cuáles son los requisitos para participar en el curso de Train the Trainers? ¿Algún requisito en específico?
En realidad, hay requisitos para ser profesor. Evidentemente, tienes que empezar por dominar estos conceptos, ¿no? En algún momento hemos estado divagando un poco entre si personas que entiendan el negocio y entonces puedan aprender de tecnología, o tecnólogos que entiendan, que puedan aprender del negocio. Realmente, si te ves en las condiciones de yo quiero hablar con la gente de negocio, quiero hablar con las personas que no conocen de tecnología y quiero contarles de tecnología y quiero aprender de tecnología, pues ese yo creo que es el principal requisito. Como parte del Train the Trainer hay que hacer el examen, ¿vale? Entonces, eso es uno de los temas importantes y luego tienes que estar adscrito a un centro de formación, ¿vale? O sea que es todo un proceso, todo va junto, ¿no? Tienes que ser partner, por ejemplo, en este caso de GTA. Sí, entonces, como estás interesado, entonces pones ahí a uno, dos, tres profesores. Hay un requisito de tener al menos un profesor por partner, ¿no? Para poder ser partner, de lo contrario no se puede. E insisto que debería participar la persona que gestiona operaciones y están invitados más a participar en el Train de Trainers, entre más mejor. Para prepararse. Y después, después de que se ha hecho el examen, bueno, GTA ya os dará más, más específicas, pero nosotros dentro de nuestro esquema, una de las cosas que queremos es saber que están habilitados para enseñar, ¿no? Porque no todo el mundo, también hay unos que saben muchísimo, pero tienes que trabajarte también la parte de poder enseñar. Entonces, por ejemplo, convalidamos cosas como con las universidades y escuelas de negocio. O sea, a esta altura tenemos más de 200 universidades acreditadas, escuelas de negocio, otras tantas, y centros de formación, pero bueno, escuelas de negocio y universidades, que son personas que pues conocen muy bien de enseñar, pues eso lo convalidamos, y si no habían enseñado previamente, pues ahí tiene que pasar algún proceso de aprendizaje de la enseñanza, de poder grabarles o que nos den una clase, participar en una entrevista, etcétera, para poder apoyarle, pero todo siempre va acompañado, o sea, no hay sorpresa, siempre va acompañado, y además en GTA pues estoy seguro que van a seguir los esquemas que ya tenéis definidos. Quisiera que también que nos ayudes puntualizando cuál sería la duración. Nos está preguntando Jorge Blanco, cuál sería la duración, cuándo se Del imparte curso. eso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jorge. Si no llegas a venir y nos haces esta pregunta, nos dejas sin contar cosas muy importantes. Muchísimas gracias. Vamos a ver, el curso es un curso de fundamentos, ¿vale? Es una certificación de fundamentos. Normalmente los fundamentos, los foundations, tienen 14 horas como mínimo. Ese es el mínimo de las horas presenciales que se tienen que utilizar para dar el curso. Ahora, la mayoría de nuestros partners de los centros autorizados tienen modelos distintos. Por ejemplo, hay universidades que han incorporado esto como parte de, por ejemplo, en el área del derecho, en la Universidad Europea no, perdón, en la Universidad del Centro de Estudios Superiores de Madrid, por ejemplo, que era el que me quería referir, en el Departamento de Derecho, ellos una de las cosas que dijeron es no puede volver a graduarse un abogado sin que domine el lenguaje digital, y yo estoy de acuerdo, ¿vale? Entonces, pues Interesantísimo. ahora está, claro, vamos, o sea, hoy todo lo que tienen que ver los abogados y todo lo que ven los abogados tiene que ver con derecho. Entonces decía, no puede graduarse un abogado. Entonces ellos tenían una materia que tiene que ver con tecnología y entonces han usado esa materia y han dividido el contenido y claro, el profesor lo extiende, habla mucho más de ejemplos, etcétera. Pero entonces nosotros lo que convalidamos, o en este caso GTA, lo que validaría es que al menos 14 horas se hablaran del contenido específico y después sobre esto tú le puedes poner tanto como quieras. Se puede dar presencial en el aula, algunos lo dan en el aula, otros lo dan online. Hay unas escuelas de negocio, por ejemplo, que lo que hacen es tenerlo en su LMS. Además, recuerda que os damos todo. Nosotros, y por vía GTA os da el manual que fue desarrollado, os van a dar los enlaces para que tengan los vídeos con las masterclass de todas estas empresas, etcétera. Tienes todo el contenido, creas el contenido, lo pones online y, por ejemplo, le das la clave online. O el mixto. Yo creo que la gran mayoría está haciendo mucho mixto, ¿no? Para poder participar, porque además lo que pasa es que esto genera muchas oportunidades. Entonces, cuando estás hablando y le estás dando una clase, por ejemplo, a un departamento de recursos humanos de una empresa, ellos no paran de contarte oportunidades de las cosas que quieren hacer. Entonces, claro, el mixto es fabuloso para conocer sus proyectos, para poder guiarles y además si eres consultor o si estás asociado, pues que le puedas ayudar. Y luego en el examen, a efectos del examen, pues yo creo que Gisela sería la más indicada para poder explicar cómo se hace el examen vía GTA.
Sí, en efecto, si el examen nosotros lo monitoreamos por un web proctoring y nosotros lo damos a través de partners. Nosotros trabajamos en todo momento, nuestro modelo de negocio es a través de partners. Y ahorita estamos en toda la región. Perdona que también tengo otra pregunta. Judith Laguardia nos consulta sobre si este curso será el mismo, o sea, si esta certificación es la misma que se imparte en España, ¿tendrá alguna modificación? No, no. Esta es la misma en todo el planeta y el examen es el mismo en todo el planeta. En este momento el examen está en inglés, en chino y en español. Hemos cuidado mucho el castellano también para que no diga ordenador y diga, por ejemplo, dispositivo o equipo informático, ¿de acuerdo? Entonces, que sea bastante internacional, ¿ok? Lo hemos cuidado mucho en ese sentido para que sea bastante internacional. Este año, a finales, vamos a lanzar en portugués el producto y en francés, porque una de las áreas este año está creciendo mucho África. Entonces, ahí tenemos el portugués y el francés, que son los otros dos idiomas que tenían que crecer bastante. Además del inglés, que es pues, casi el universal, ¿no? Eh, y es el mismo en todo el planeta, con todas las acreditadoras, es el mismo examen, es el mismo contenido el que trabajamos en todo, ¿no? Entonces, Excelente. eso yo creo que eso es una de las características de una certificación a nivel mundial, ¿no? Que le da ese También es nivel. todo parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros. Excelente. Y quizá una última pregunta. Víctor Plaza nos solicita que comente sobre cómo la estrategia de la empresa ingresa en el proceso, tanto para las medianas como para las grandes empresas. Claro, bueno, gracias, Víctor. A ver, aquí como viste, vamos a ver no solamente la ruta, ¿no?, que tiene que hacer la organización y de hecho hemos creado los contenidos muy similar a como te enseñé ahora las tecnologías, ¿sí? Partiendo de la transformación digital, siguiendo por cloud computing, a partir de cloud computing, movilidad, Internet de las cosas, etcétera, y ayuda a que la organización vaya viendo qué es lo que tiene que hacer. Al terminar en cada uno de los módulos, en la última parte está incluso 3 guías básicas, que es una de las cosas que también le pedimos a estas compañías. Como dije, 3 cosas. La última de ellas era cómo lo pueden aplicar en la empresa, porque muchas veces se habla de qué importante que es inteligencia artificial, qué importante que es Internet de las cosas, y no te dicen, bueno, ¿y ahora qué puedes hacer? ¿No? El paso 1, el 2 y el 3. Evidentemente no te ponemos 10 pasos porque es de fundamentos. No quiero asustar a la gente, o sea, a esta altura tienen que aprender el lenguaje, ¿no? Pero los 3 primeros pasos, sí, los 3 primeros pasos están incluidos y de hecho impacta mucho en la organización. Por eso también decíamos, el mínimo son 14 horas del curso, pero sí es verdad que luego cuando el curso se da, muchas veces es mejor que sean 3 días, porque si se da comprimido, ¿no? O seguido, que haya un poco más de tiempo porque en la empresa se quedan cortos, o sea, se quedan cortos diciendo, espera, que quiero saber más de blockchain, quiero entender más de cómo blockchain puede ayudarme en este proyecto, cómo me puede ayudar cloud computing en este proyecto, o yo tengo este problema, ¿no? O tengo esta situación de la ciberseguridad y siempre quieren saber más. O sea que encaja en todo ese viaje, Víctor, de lo que está haciendo la organización, ¿vale? Luego, creo que había una pregunta también respecto de una asociación. Las asociaciones es una gran oportunidad para trabajar y ayudar con la certificación. Aquí en España hay varias asociaciones, en Latinoamérica hay asociaciones también que han hecho acuerdos con los centros de formación para dar la formación. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, ayer he concluido una reunión en la que me han llamado porque para todo lo que se va a hacer de innovación después del COVID y que va a haber dinero, va a haber mucho dinero para presentar proyectos y desarrollar y volver, ¿no? Que la ciudad vuelva a caminar. Entonces, una de las cosas que quiere el alcalde, y va a estar incluido el Business IT, es que no le van a dar dinero a nadie que no haya hecho el Business IT.
porque Ah, mira, tienen que entender el lenguaje digital. O sea, ¿cuál es el muy bien, muy mínimo bien. que tienes que tener para poder venir y decir, quiero crear algo de tecnología? Pues, hombre, que domines el idioma, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo mínimo que tienes que saber si dices, quiero crear una empresa en Alemania? Pues hablar un poquito de alemán, ¿no? Entonces, no sé, me parece que Y es qué como mejor que lo demostrarlo más con una básico. certificación. Efectivamente. Y la certificación, como la mide un tercero que es independiente además, entonces es muy neutral, no, nadie va a venir a acusarte de que fue el amigo, ¿no? Cosas así. Entonces, hay asociaciones también, de hecho te diré que hay asociaciones tan sui generis. Yo siempre cuento esta historia porque es impresionante. En Zaragoza, la Asociación de Enfermeras ha hecho un acuerdo con una escuela de negocios para que todos sus asociados tengan acceso a la certificación en condiciones buenas. Es decir, enfermeras. Dice, claro, es que todo lo que entra en el hospital hoy está conectado. Entonces tienen que entender qué es lo que está pasando ahí, cómo trabaja, cómo funciona, y ellas quieren estar conectadas. Entonces imagínate con todas estas otras asociaciones, además de empresas y de pequeñas empresas, el impacto realmente que tiene el certificado. Otro de los que estoy muy satisfecho es con la Organización de Estados Americanos, porque también ya se ejecutó un programa además en Latinoamérica en el cual se acreditaron 50 diputados de distintos países, ¿vale? También pues, para que ayuden y no metan la pata, ¿sabes? Al momento de hablar de tecnología o de hacer una ley, sí, cosas como estas, que puedan ayudar y que puedan entender. Estamos buscando maneras de extender el programa a tantos como sea posible, de hecho arrancando con las juventudes de políticas, pero insisto, es que es el nuevo idioma. O sea, antes que nos exigían hablar inglés, ¿no? Y si no hablas inglés no estás en nada. Bueno, pues ahora, además, es la tecnología. Excelente, excelente. Finalmente, nos pregunta Sergio Herrera, ¿cuándo se tendría previsto de repente impartir el curso de Train the Trainer? Sí, en efecto, es a través de los partners, como decíamos, y esto pudiera estar disponible en el comienzo del siguiente mes. Estoy desde ya, el lanzamiento es el lanzamiento oficial y todos nuestros partners van a poder tenerlo disponible. Muy bien. De hecho, bueno, Inma decía también que le parece fantástico y que ayuda, y efectivamente, Inma, o sea, yo he visto empresas acreditarse con, por ejemplo, todo su departamento comercial, ¿sí? El de ventas. Fijaros, cada vez que hablan con un cliente van a hablar de estos temas y no hay nada peor que un vendedor se ponga a hablar y explique alguna cosa mal. O sea, eso es un caos. Sí, entonces he visto empresas tecnológicas, de hecho Dell ha sido uno de los ejemplos también ellos mismos, lo han hecho con sus consultores, pero seguramente sonarán nombres como Accenture. En Accenture hay, por ejemplo, de consultores que se han certificado no solamente para ir y demostrarlo, porque las certificaciones ayudan con esto y ayudan en las licitaciones, sino que también, por ejemplo, están muy especializados, imaginémonos en continuidad de negocio. Pues bueno, van a hablar de continuidad de negocio, pero es inevitable que hablen de cloud, que hablen de Internet de las cosas, que hablen de Big Data, del dato, y a como metan la pata explicando algo mal o interpretando algo mal, el negocio se cae. Entonces, es muy necesario, ¿no? He visto también en empresas, por ejemplo, en una aseguradora muy importante, todo su departamento de recursos humanos, todo el departamento de recursos humanos diciendo, aquí tenemos que saber de Internet, de las tecnologías y del lenguaje de las tecnologías. O sea, imaginaros recursos humanos que tiene que contratar a alguien de Big Data. ¿Qué pregunta le hace? ¿Sabes? Muy Tú importante. sabes de Big Data, o sea, ¿qué otra cosa le puede preguntar? Pero si ahora le puede decir, cuéntame un proyecto de Big Data y está tan tranquilo, ¿sabes? De que puede mantener la conversación, que sabe si Algo le tan están sencillo hablando, como ¿sabes? De eso, las... correcto. Eso, sí, Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer poderlos tener a todos aquí. Esta, esta mañana, esta tarde, sé que estamos con distintas zonas horarias. Y muchas gracias, Marlon, por compartir con nosotros este conocimiento. Y los invitamos a todos, ya sean, como les comenté, estén interesados en sumarse a nuestra red de partners o bien seguir la certificación, que nos contacten. Eh, este webinar va a estar disponible en nuestras redes sociales y también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Muy bien, fenomenal. Pues otra vez, muchísimas gracias. Yo voy a estar en el programa de Tren de Trainer, así que espero veros ahí.
Sí, veo unos cuantos comentarios más. Este es el momento de hablar de la tecnología y de hecho genera mucho empleo alrededor de esto. Yo creo que podemos ayudar a todos en en el proceso de la recuperación. Encantado y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense.